Estamos hablando ya del año 2009 y yo iba estructurando todo mi proyecto en la cabeza desde la viña. Fui adquiriendo viñas que me gustaban, fui plantando viñas que me gustaban, tanto en la zona de Rioja como en la zona de Rueda. Y finalmente en 2013 pudimos embotellar por primera vez en una bodega ajena. En este caso fue Marqués de Riscal. No sé. Vino para charlar. Un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Cuando en noviembre del año pasado nos lanzamos a crear esta locura que era el podcast que queríamos hacer desde Aldabea Comunicación, teníamos claro que queríamos hacer algo diferente, porque tenemos claro que ahora todo el mundo tiene un podcast. Teníamos claro que queríamos invitados e invitadas de primer nivel que contasen su historia y que nos sirvieran lo primero a nosotros para crecer como personas, para crecer como empresas. Y teníamos claro que no queríamos ir solos. Teníamos esa frase que se dice de si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete bien acompañado. Lo teníamos muy claro y para eso buscamos un aliado como es las bodegas de JF Arriezu de nuestro amigo José Félix, el cual ha salido en todos nuestros podcasts y que por fin hoy vais a conocer y le vais a poner cara. José Félix, bienvenido. Pablo, bienvenido. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Y lo primero, gracias, ahora en persona, que siempre os las damos, por sumaros a esta locura, a este proyecto tan divertido, porque nos lo hemos pasado muy bien. Y lo primero que os quiero preguntar. Perdón, al contrario, gracias a vosotros, porque la verdad que os felicitamos y estamos muy contentos y muy orgullosos de haber participado con vosotros en esta pequeña aventura que creo que ha valido la pena. ¿Qué os ha hecho meteros en esta historia, lo primero? Pues, bueno, realmente pues la amistad contigo y el creer en las personas, ¿no? Más allá de creer que se podía conseguir un objetivo de marketing o empresarial, ha sido el apoyar algo que creíamos que era noble, que era honesto, que era bueno y que seguimos creyendo que así es. Ahora culminando la temporada, ¿qué tal? Buena sensación. ¿Se han cumplido esos deseos que teníais al principio? Y la pregunta importante, ¿qué podcast, qué episodio os ha gustado más? Bueno, no lo sé. Yo creo que ha habido muchos y ha habido momentos muy brillantes en todos los podcasts, ¿no? Yo me quedo mucho con la historia humana de Usman. La verdad que me encantó. Y bueno, en cada podcast ha habido 2, 3 cosas muy potentes y muy chulas. La verdad que es una manera de comunicar y de aprender. Es muy interesante. Está muy de moda ahora mismo, pero yo creo que vale la pena. Pablo puede hablar también, ¿eh? O sea, no pasa nada. Pablo, que no, a mí me gustó muchísimo la segunda chica que vino, no me acuerdo del nombre. Ana Patiño. Ana Patiño. Ana Patiño tuvo un podcast que a mí me llegó mucho. La verdad que yo la conocía de antes de la universidad, nos habían hablado de ella, y escucharla, la forma en la que se transmite todo, la verdad que fue la muy hemos bonito. convertido en una influencer porque en TikTok ha petado el podcast de Ana Patiño, sí, fue muy bueno. y funcionó muchísimo. Sí, Además, con Ana tenemos un poco de deuda familiar porque mi mujer, la madre de Pablo, pasó un cáncer y Ana estuvo muy cerca en todo momento y le consultó como amiga y bueno, realmente le tenemos gran estima en la familia. Hemos dicho que esto iba a ser una charla y como tal cambiamos. Fermín, ¿cuál es la que más te ha gustado de los capítulos de los entrevistados? La que está por hacer. Eso. Una pregunta buena, una respuesta buena. No lo sé, yo creo que Usman. Yo creo que la oportunidad de hablar con Usman fue bestial. Él, o sea, su historia es tremenda, pero es que él es tremendo y cómo lo cuenta, la facilidad para contarlo es fantástica. A mí me lanzo también a dar mi opinión. Yo creo que la historia de Usman es una historia brutal, pero hemos tenido una historia muy cercana como es la de Pablo Sánchez Vergasa con el tema de las incubadoras que está enviando al tercer mundo. Sí, sí. Que también, o sea, yo creo que también por las estadísticas que vemos y por lo que la gente nos comenta, tenemos pues una comunidad de WhatsApp que tenemos 400, ahí sí que son family, fools and friends, ¿no? Es decir, amigos, conocidos y familiares. Y estos nos van diciendo y nos van transmitiendo. Pero también vemos las estadísticas de los diferentes canales de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Spotify. Yo creo que a la gente nos gusta escuchar historias
de gente desconocida. Porque muchas veces cuando tú oyes pues a un crack como puede ser Leopoldo López, al cual pues fue un verdadero lujo que empezar este proyecto con un primer espada a nivel mundial, como es Leopoldo, o Alfredo Urdazi, o Toni Cantó, gente que son conocidos para la gente, sí, eso atrae, pero de repente te aparece una mujer, una chica como Ana Patiño, y la gente dice, caray, eso tenemos en Navarra. O te aparece un chaval como Pablo, que tiene 32 años y que de repente te dice que ha ganado el premio Princesa de Girona y el bien que está haciendo y cómo vive además la experiencia del primer niño aquel que salvó. Y eso yo creo que es lo que ha hecho y nos está haciendo también un poco recalcular como el TomTom, ¿no? Hacia dónde vamos y hacia qué personajes o qué personas quisiéramos seguir charlando. Creo que es importante y que es un verdadero privilegio. Primeros espadas, es decir, gente que cuando le dices es que estoy charlando con, y dices, ¡buah! Dices, muy bien. Claro. Pero después ha habido, mira, una de las sorpresas y además es don Onésimo Díaz, el sacerdote de la Universidad de Navarra, el cual con el tema del cónclave, pues yo creo que también lo ha reventado. Sí, también. bueno, en TikTok tuvo 1 millón y pico de visualizaciones largo, casi 2 millones. Y a partir del podcast, además, nos ha pasado, que no nos había pasado con ninguno, que medios tradicionales tomaron declaraciones de don Onésimo en este podcast, sí. Pensando en La Razón, no en cualquier medio, y tomaron declaraciones para luego publicarlas ellos. Es que ha habido... Le han entrevistado a raíz del podcast, salió, y de las publicaciones en TikTok y demás, le han entrevistado en medios de comunicación a hablar del cónclave y del cambio de papa. Él me decía que me han llamado de la BBC. Me decía, sí, y luego sobre todo que la historia de don Onésimo a mí personalmente me marcó porque lo fichamos por WhatsApp. Es decir, fue una idea de que cuando falleció el Papa Francisco, yo estaba, vuelvo a contarlo, en Roma, tal, y hablando con el equipo, pues sería bueno meter algo del podcast. Pues vamos a hacer un especial o vamos a colar uno... Y claro, y te aparece un señor que se llama don Onésimo Díaz y yo pues digo, pues un especialista en papas que se llama don Onésimo, sacerdote, pues me imagino un señor de 75 años pues que tiene 50 y pocos o 50 recién cumplidos y una cercanía y una fuerza que a la gente le gustó. Hablando de señores, el de Álvarez de Mon también fue... Mira, el de Álvarez de Mon fue una de mis cabezonerías, porque yo al profesor, a Santiago, vamos, es de las personas que más me han marcado y su visión del liderazgo me parece que es, vamos, que sí, aportó mucho. Si el mundo girase con esa visión del liderazgo, mejor nos iría, ¿no? Sí, yo creo que ha habido muchos momentos muy, muy brillantes en los podcasts. Y realmente, joder, os felicito por el nivel de los podcasts. A mí me han hecho sentir orgulloso muy a menudo de colaborar con vosotros y decir, caray, qué bien, qué bien. Y luego, pues la gente, además de ser experta, la pasión, la ilusión que han transmitido algunos de los contertulios ha sido brutal. Y bueno, pues os felicito. Y la repercusión que ha tenido, ¿no? O sea, sí. Porque ninguno de los que estamos aquí sentados pensábamos que iba a llegar tan lejos. Voy a contar la anécdota de WhatsApp del otro día, que a mí en YouTube me saltó un aviso de una cuenta que decía ¿cómo conseguir, de un experto, un influencer tal, cómo conseguir 1000 suscriptores en menos de un año? Y yo decía, madre mía, o sea, que nosotros que tenemos el doble en apenas unos meses y que los logramos además muy, muy rápidamente, pues podríamos hacer también consejos de estos. En el fondo, han sido 4 meses cuando yo me quedo esa historia en eso, pero ¿tú te acuerdas el día que miramos cómo se monetiza? Estamos todavía en el proceso de que monetizar con YouTube, lo cual, sinceramente, no nos vamos a ir a Andorra porque si nos dan lo que nos tienen que dar van a ser casi como para pagar la comida de fin de curso, ¿no? Y te dicen, no, es que tienes que tener 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Y dices tú, 4000 horas de visualización. Esto es como si cuando empiezas a andar en bici te dicen, pues para eso tienes que tener 100.000 kilómetros de ciclismo. Y dices tú, esto es imposible que yo lo haga. Pues en semana y media. Es más, entramos en una investigación de YouTube cuando pedimos, porque era como que habíamos hecho algún tipo de... ¿no? ¿Qué pasa? Teníamos ahí sí que el primer espada de Leopoldo, que Leopoldo pues tiene muchísimo tirón, tiene 5 millones de seguidores y eso nos ayudó y
y es una gozada. Oye, vamos a lo que hablar vamos. de ellos en vez de... Dejamos de darnos mantequilla, que aquí estamos ya... Y si no, ya Yo he venido a hablar de mi libro, ¿eh? Eso es. He venido a hablar de mi vino. Bueno, empezamos, si os parece como tal, hablando de vosotros. ¿En qué momento uno, cuando todo el mundo, digamos, huye de lo rural, huye del sector agrícola, en qué momento uno decide embarcarse en ello, en una bodega, en crear una marca de vinos propia? Yo creo que desde niño es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida en el cual, bueno, pues yo ahora estoy orgulloso de que Pablo le dé continuidad, y porque Pablo le da continuidad, pues hemos dado más de un paso al frente intentando crecer y consolidar más la estructura. Pero joder, yo desde que era niño y en casa, pues eso, íbamos a vendimiar. A veces me escapaba del colegio y me iba a vendimiar, y que no se enterara mi padre, y me iba con la cuadrilla de la familia y me escondía, y bueno, esas cosas. Y pues siempre el ambiente que se respiraba en las vendimias, pues entonces, ¿no? Claro, yo ahora voy a cumplir 59 años, estamos hablando de los años 80, más o menos, ¿no? 80 o menos, ¿no? Entonces era muy familiar todo, el ambiente era festivo siempre, se trabajaba duro, pero los recuerdos son espectaculares. Había una fraternidad y todo el mundo vendimiaba, todo el mundo, los estudiantes volvían a trabajar. Entonces era algo realmente que hoy se ha perdido, evidentemente, ¿no? Entonces todo ese recuerdo hace que tú digas, quiero eso, y entonces ya todo mi desarrollo profesional pues va un poco en ese sentido de soñando, igual algún día, y la verdad tengo que agradecer a la vida, jamás hubiera pensado que íbamos a llegar donde hemos llegado, teniendo los proyectos que tenemos de futuro, y me siento muy afortunado y agradecido. O sea, la verdad que no puedo decir más, no sé. Pablo, ¿y tú? Pues... ¿Cómo acabas en esta historia? Te quiero decir, a ti te viene más fácil porque es de familia, pero... Correcto, pero bueno, yo tenía claro lo que quería. Yo quería estudiar, yo quería tener mi carrera, y bueno, sí que es cierto que estudiaste? yo soy biólogo ambientólogo, hice un doble grado en Biología y Ciencias Ambientales. Y claro, yo siempre he vivido en Pamplona, yo siempre he sido de la ciudad. El mundo rural pues lo veía, ¿por qué? Porque lo tenemos en casa, lo tenemos en la familia, y siempre que llegaba el verano pues vamos al pueblo a ver cómo plantamos pimientos, a recoger pimientos, los espárragos, pero nunca me había planteado trabajar en lo que es la bodega familiar y en el negocio familiar, ¿no? Acabé las dos carreras y bueno, hablando un poco con mi padre, con José Félix, pues dije, ostras, qué trabajo más duro y a la vez qué trabajo más bonito has hecho. ¿Cómo se va a quedar esto aquí? Que has cumplido un sueño, ¿no? Ya tienes tus dos bodegas, una en Rueda, otra en Rioja. ¿Qué va a pasar con esto? Y bueno, pues al final empiezas a estudiar un poquito más, decido hacer el máster de Enología y Viticultura y ves que te gusta. Y el mundo del vino es un mundo que engancha, y engancha muchísimo. Nosotros sabemos la historia y os conocemos, pero yo creo que es interesante que expliquéis un poco. JF Arriezu es una bodega que tiene dos bodegas. Una DO La Rioja, en La Rioja Navarra, ¿no? Que está en Andosilla, y la otra en Rueda. Contarnos un poco. ¿Arrancas con las dos a la vez, José Félix, o arrancas primero una? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Vamos a esos primeros pasos, eso. Vamos a ver, yo soy un hombre de campo, entonces, de hecho, todos mis estudios y todo, y lo que he asesorado y lo que seguimos trabajando para terceros, sigue siendo asesoría en campo y trabajos específicos o muy especializados en campo. Entonces yo desde ahí empiezo a crecer y a tener mi visión de proyecto. Con 28 años me fui a México, hice un KitKat en mis estudios y en mi desarrollo profesional en el viñedo, y me fui a México a hacer un proyecto de champiñón. Y en ese KitKat, cuando volví a los 5 años y medio de allí, pues vine ya con la idea muy clara de que quería una bodega y de que quería iniciar mi proyecto vitivinícola en serio. Y cuando llegué a casa y le dije a mi padre si me daba alguna viña, me dijo que si quería viñas que me las plantara. Entonces, así empezó nuestro pequeño recorrido, excepto nos dio una.
nos dio una que es la de Alto del Chupete, en la que hoy es un viñedo singular, en la que, bueno, pues Pablo tiene su bonita historia, no sé si luego, Que luego la comentará. luego vamos a contar. Y bueno, lo demás pues fue pues a golpe de riñón, con los poquitos ahorros que había conseguido en México, o los muchitos, depende cómo se vea. Y empecé a comprar más tierra, empecé a plantar y conocí Rueda, ya lo conocía de antes, y era una zona que me llamaba poderosamente la atención por la posibilidad. Rueda no existía como tal, como es hoy. Hoy es líder en España con muchísima diferencia en vinos blancos. Pero en los años 2000, 2001, pues apenas producía 10 millones de botellas o cosas así, y ahora está ya en los 140, ¿no? O sea, tiene un crecimiento brutal año tras año de 2 dígitos en cuanto a producción y ventas. Y esa zona me llamaba poderosamente la atención hasta que finalmente pues decidí, sin dinero, casi sin dinero, comprar una finca allí y plantarla, y empezó el proyecto de viñedo. Estamos hablando ya del año 2009 y yo iba estructurando todo mi proyecto en la cabeza desde la viña. Fui adquiriendo viñas que me gustaban, fui plantando viñas que me gustaban, tanto en la zona de Rioja como en la zona de Rueda, y finalmente en 2013 pudimos embotellar por primera vez en una bodega ajena. En este caso fue Marqués de Riscal, no sé si está bien que lo diga o no, pero bueno, fue con ellos porque les vendíamos gran parte de nuestras uvas. Bueno, debo decir que siempre, desde el primer momento, todos nuestros vinos han sido ecológicos, con mucha sensibilidad y con mucha cercanía al terruño, y intentando siempre expresar el clima, la zona, la variedad. Y bueno, así empezamos. Y ha sido un sin parar hasta el día de hoy que tenemos. ¿Cómo fue ese primer vino? ¿Y cómo habéis evolucionado? Ese primer vino, no sé, es que hay tantas anécdotas durante todo este... Yo he llorado muchas veces en el viñedo, muchas veces cuando tengo problemas, a veces graves, me doy un paseo y le hablo a las cepas, y entonces mi mujer me dice, ¿estás loco? Mientras no te respondan. Bueno, yo siento que a veces me dicen cosas, y por lo menos me tranquilizan, y es muy bonito la noche en el viñedo, es muy bonito. Es que hay tantas cosas. Y cuando, después de mucho trabajo, el día a día es muy intenso siempre, ¿no? Tienes un rato de estos, dices, vale la pena todo, ¿no? Esa tranquilidad, de repente sientes y dices, ¡guau, qué guay! No, o sea, es algo Es que hay veces que perdemos la perspectiva en el día a día, al final te come y no eres capaz de ver esas cosas tan bonitas y todo lo que se logra con el trabajo del día a día. Y claro, yo lo tengo en primera persona, yo lo veo todos los días. José Félix está aquí ahora mismo, pero todos los días a las 6 de la mañana sale al viñedo y llega a casa a las 8 de la tarde. Eso al final, pues poquito a poco va dando sus frutos y vemos lo que hay ahora. José Félix está aquí ahora, pero hace hora y media estaba trabajando con injertos en otras fincas, y dentro de bien poquito se vuelve a lo mismo. O sea que hemos casi sacado del viñedo. Sí. Eso del injerto, que bueno, es algo muy curioso que hacemos, que cambiamos de variedad en viñedo viejo sin tocar las estructuras. Para otras bodegas, sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo para otras. Quizás lo más potente fue que el año pasado desplazamos 14 personas a Rusia 16 días, en mitad de la guerra, en mitad del conflicto, ahí en el Mar Negro, contratados después de 2 años de rogarnos que fuéramos por una empresa rusa. Y bueno, fue una aventura espectacular, a nivel humano, a nivel profesional, y fue... Una historia para contar. Fue una historia de vida, sí. Fue Pablo conmigo también. El sector del vino yo creo que es uno de los que más está cambiando, ¿no? Es decir, cambian los hábitos de consumo, está cambiando lo que es las denominaciones de origen que más tiran comercialmente. ¿Cómo lo veis? Mira, Pablo, que está José Félix aquí acaparando un poco el jefe está acaparando la conversación. Hay un cambio de tendencia ahora mismo que se ve con la gente joven. Ya no bebe vino. ¿Y por qué? Bueno, pues por un tema de salud o de cambio de tendencia, porque más que de salud, ahora mismo han crecido muchísimo las bebidas energéticas, ¿no? Y todas estas cosas así un poco raras. ¿Quién bebe vino ahora? ¿Quién sale a chatear? Nadie. O sea, muy poquita gente, la gente ya más mayor. La gente de nuestra edad, pues entre semana nos dedicamos a trabajar mucho y luego el fin de semana, a otras cosas, pero no a salir a beber vinos por el pueblo, ¿no? Y luego, respecto a lo que dices de las DEOs, pues creo
Creo que ha evolucionado todo técnicamente tanto. Quiero decir, antes pues en Rioja se hacían muy buenos vinos porque igual tenías la cultura, ¿no? O el conocimiento que se pasaba de padre a hijo. Ahora todo el mundo tiene conocimiento. ¿Y qué pasa? Que no solo hay cepas buenas en La Rioja y hay viñedo bueno en La Rioja, ¿no? Cada región geográfica tiene su viñedo bueno y sus zonas buenas para elaborar vinos. Y claro, técnicamente ya todo el mundo ha mejorado, entonces eso está desplazando a esas denominaciones de origen más famosas y está poniendo un poquito más en valor a las DOs más. Sí, pero yo creo que pasan, o sea, que hay más cosas, ¿no? O sea, Sí, no. Por un lado, o sea, el vino sigue siendo el mismo. El vino es un producto noble, es un producto natural, es un producto con verdad, es un producto que a veces hace falta educar el gusto o educar o asentar la personalidad para poder acercarte al mundo del vino y disfrutarlo en lo que es, en su variedad y en su grandeza. Y luego, ahora mismo, yo creo que está habiendo un cambio. Por un lado, los lobbies antialcohol están haciendo daño en cuanto a que baja el consumo, y por otro lado, pues la vida es más ágil, es más rápida. Entonces cae el consumo en tintos y sube, por ejemplo, en rosados, en blancos, en espumosos. Y bueno, es un cambio de tendencia. Yo creo que yo a medio plazo soy optimista porque estamos con un producto, sobre todo con verdad, que tiene siglos y siglos de historia y de tradición, que siempre ha estado presente en el desarrollo del ser humano, de las civilizaciones y de las personas como sociedad. Y bueno, yo creo que tiene su sitio y bueno, que puntualmente en el mercado pues habrá problemas de sobreoferta, o eso es real, porque además el mundo del vino tiene otra pega, que es tan bonito que todo el mundo, en cuanto tiene 3 euros, quiere ser bodeguero. Entonces se suma gente, pues gente de éxito en la construcción, en el deporte, en el cine, pues todo el mundo quiere tener una bodega. Entonces eso hay mucho distorsiona. snob también alrededor. Hablabas que hacéis un producto con verdad, pero también hay mucho snob y mucho postureo alrededor del mundo del vino, tanto en producción como también a la hora de consumir, ¿no? ¿Sabe la gente realmente de vinos o se las da que sabe de vinos? Mucho cuñadismo, ¿no? Es decir, el cuñado que te dice siempre... No sé, puede ser. Yo intento siempre bajar el nivel. Bajar el nivel en el sentido de... La cata, no, la cata es, oye, ¿me gusta o no me gusta? ¿Qué es la cata? La cata es que prestes atención a lo que tus sentidos te dicen y nada más. Y nada más. Yo suelo poner el ejemplo del chuletón. Yo no soy ningún experto o del filete de ternera. No sé de dónde, de qué parte, de qué edad o de cómo. Yo sé si está bueno o no. Pues con el vino es un poquito lo mismo, ¿no? ¿Qué sensaciones me transmite? ¿Hasta dónde es bueno o malo? Luego que llegue un tipo y empiece a hacer definiciones complejas y descripciones extensas, y bueno, puede estar muy bien porque pues tiene su chiste, ¿no? Pero no es la esencia. La esencia es que nos acercamos al vino, que es un producto noble, y que me transmite a mí cuando le presto atención, ¿no? Hay una cosa, perdón, Alfredo, que yo en alguna de tus catas, en la cata virtual que organizamos, te escuché, que es que ese vino lo recuerdes al día siguiente con una bonita sensación, ¿no? Claro. Que a gusto estuvimos ayer, qué rico estaba este vino, Claro, es que el vino cuerpo me ha dejado. El vino es tan grande que es que te puede embargar el alma de por vida. O sea, hay vinos 1, 2, 3 que te pueden marcar toda una vida. Y el recuerdo de un vino, o sea, puede ser algo imborrable. Como también hay vinos borrables. ¿Y vale la pena volver, como decía Sabina, allá donde fuiste feliz o no? ¿Vale la pena volver a probar esos vinos que guardas un recuerdo extraordinario? Yo creo que la vida es un camino, ¿no? Entonces, cada nuevo paso es algo nuevo, ¿no? Entonces, tampoco hay que intentar volver a aquel, porque el vino es el producto en sí más el entorno, ¿no? Más tu momento vital, con quién lo tomas, de qué manera, en qué situación, en qué copa, etcétera, etcétera. Perdón, que me estoy aquí. No. Mira, yo es algo que he hecho mucho de menos. Yo sé que José Félix antes cataba muchísimos vinos y buscaba cosas raras y buscaba deos diferentes. Y ahora no lo hace. Y a mí me gustaría aprender porque sé que sabe muchísimo. Y esos ratos, al final, pues como he dicho antes, estamos en un momento en el que el día a día nos absorbe y no tenemos tiempo para disfrutar de esas cosas. Y espero que algún día podamos hacerlo porque todo el conocimiento que tiene, yo he cogido un poquito, pero creo que tengo que aprender muchísimo más todavía de él. Hay clubes del vino. Es decir, a mí me ha sorprendido porque nosotros estamos trabajando con la Vinoteca, que es aquí, que además os hemos presentado para ver si
si llegáis a algún tipo de colaboración, pero estos hacen cada 2 meses una cata de vinos y el otro día, por ejemplo, pues probamos 8 tipos de vinos rosados. Entonces, está muy bien porque efectivamente al final Amaya, que era la que dirigía la cata, decía que es eso, me gusta o no me gusta. Y la gente decía, este me gusta más, no este es bueno o este es malo. Un vino puede estar picado y está malo, pero si no, es me gusta más o me gusta menos. Yo os quiero hacer una pregunta, Pablo, sobre todo, ¿os habéis centrado vosotros en el tema del vino ecológico? Y hay mucha gente que dice, pero vamos a ver, ¿cómo el vino no va a ser ecológico? Es decir, ¿qué es un vino ecológico y por qué hay vinos que no son ecológicos? Bueno, esto es tan sencillo como los químicos que se aplican en viñedo para tratar las enfermedades, ¿no? Ahora mismo, estos días, pues estamos hablando que tenemos muchísimo problema con estas lluvias que hemos tenido este año, que ha llovido más que cualquier año. Esto favorece muchísimo muchas enfermedades y, claro, nosotros, al ser ecológicos, no podemos tratar con cualquier químico o cualquier cosa que... No. O sea, tenemos que utilizar únicamente productos naturales en el viñedo y en bodega. Luego, eso es la definición un poquito más. O sea, el vino ecológico tiene que estar libre completamente de pesticidas. Esa es la definición. Sí, todo eso está regulado. Pero, claro, no es solo eso, son muchísimas cosas más y todo lo que eso conlleva. Y luego tenemos organismos de control, que vas a decir, ¿no? Sí. CEPAEN, en el caso de Navarra, CEPAEN en el caso de La Rioja, que son organismos que controlan que todo lo que estás haciendo realmente está libre de esos pesticidas y pues es un poquito lo que define un vino ecológico. Pero luego va todo... y elementos que se echan al propio vino luego en Correcto, bodega. en bodega, demás, ¿no? eso es, en bodega estamos súper regulados. Lo que pasa que nosotros lo que intentamos es, por filosofía propia, no aplicar absolutamente nada, intentar elaborar la uva sola. De hecho, el vino que estamos catando ahora, que es el natural, parecerá mentira, pero es la uva fermentada ella sola y Sí. bueno, es algo súper especial. No tiene sulfuroso añadido, no tiene levadura añadida, no tiene corrección de acidez, no tiene ningún aditivo, más que optimizar el momento de vendimia, una gran uva. Y la verdad que el resultado, pues aquí lo podéis ver. Oro en el último ecovino y un vino. Luego vamos Yo ya con sabéis que a mí y un vino extraordinario. este vino me tiene conquistado, porque he probado otros. Está mal decirlo, no es porque colaboren con el podcast, ¿no? Pero José Félix lo sabe, que yo se lo he dicho muchas veces, que yo he probado vinos de este tipo de otras bodegas que no tienen alma de nada, no tienen cuerpo de nada. Sí. Y este es un vino que es una maravilla. Yo no confiaba, ¿eh? O sea, yo no, porque es cierto, al final el sulfuroso, que es un conservante que es necesario, aunque sea en una dosis muy, muy bajita, en todos los vinos para conservarlo, yo no confiaba en que el vino aguantase tan bien en la botella. ¿Qué pasa? Que lo hemos hecho con una variedad que es el Graciano, que es una variedad que tiene una acidez muy alta, además... para que esté en su punto, la maduración tiene que tener un grado alto también, y eso nos permite protegerlo ante cualquier microorganismo que haya en el vino que nos pueda llevar a esos defectos, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos. Yo la verdad que estoy muy sorprendido. Además, lo de los sulfitos está vinculado con la resaca, ¿no? Si tienes menos sulfitos, Correcto. menos resaca y demás, no digo, por si es información de interés. Y un poquito de alcohol. Yo os voy a pedir que defináis vuestros vinos, cada uno por separado, pero con una frase. Qué difícil. Por eso, esto... Todos. Sí. Verdad. Eso es con una palabra. Fenomenal. Bueno, frutales, frescos y auténticos y bueno, que tienen familia y corazón, todos nuestros vinos. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para Charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para Charlar en jfarriezu.com. A la hora de hacer un vino, hablabas antes de las DEOs, de rueda. ¿Qué es más importante? La tierra, el viñedo, la edad del viñedo, se habla mucho, viñas viejas, tal. El tiempo que ha hecho durante esa maduración de esa uva, el trabajo en bodega, ¿qué es lo que le da la diferencia a un buen vino? La uva. Bueno,
La uva. Que sea una uva de calidad. ¿Qué define una uva de calidad? Pues primero que esté sana, que no tenga ninguna enfermedad ni ningún defecto, y segundo que esté madura, con el grado de madurez que tú quieres. A partir de ahí se pueden hacer cosas, se puede orientar hacia un tipo de vinos, hacia otro, pero eso es lo básico. Y todo esto, perdón, Alfredo. Sí. Soy un le enamorado del apasiona el vino. O sea, Fermín, Se me nota, Fermín ¿no? suele llegar y dice, ayer me abrí un vino con Karen, con su mujer. Digo, cosa que yo no he hecho nunca, le abrirme un vino un martes o un miércoles. Ya irás aprendiendo. Sí, iré madurando, posiblemente madure. Además pero- discutimos mucho porque a mí me pasa que me gusta probar distintos vinos constantemente y en cambio mi mujer es lo contrario, igual se enfada porque le cuente esto. Porque ya encuentra uno que le gusta, es natural, por ejemplo, y dice, no, y ahora quiero que compremos solo este, porque este me gusta. Claro. Porque claro, pruebas 3, igual hay uno que te gusta, 2 que no te gustan nada. El aficionado suele ser muy infiel, ¿eh? Sí. Eso es muy típico en el mundo del vino. No, ibas a preguntar, ibas a hablar del tema de lo de las... Yo creo que las diferencias, hay mucha diferencia para una persona que no sabe de vinos entre un Deo Rioja y un Ribera de Duero. Voy a hablar desde mi un experiencia. Rueda. Sí. A ver, O nuevas Rioja, denominaciones que no eran tan conocidas, Monastrell y No, otras que estás surgiendo. simplemente te da idea del origen de la uva y no de la calidad del vino. O sea, decir que este vino es mejor porque es Rioja o es peor porque es Mancha no tiene ningún sentido. O sea, te da idea del origen. Pero, por ejemplo, tú que sabes mucho de vinos, ¿tú eres capaz de decir de dónde es un vino son diferentes estilos, por decirlo? A ver, puede ser, pero ¿qué está pasando también? En el mundo del vino también hay mucha industrialización. Entonces hay una masificación también en cuanto al tema varietal, el tema levaduras, el tema clones. Entonces muchas veces se usan muy pocos clones de una sola variedad y se fermentan con una única cepa de levaduras o con muy pocas cepas de levaduras, entonces se tiende a una uniformidad que de alguna manera sabes que encaja en el mercado, pero claro, te da una pérdida de diversidad que es brutal también. Entonces, eso es muy interesante saberlo o como aficionado entender que hay unos vinos industriales, entre comillas, que técnicamente son correctos, pero son unos vinos que no te van a emocionar. Y cuando vas a buscar un vino que te vaya a emocionar, puede ser que la emoción sea negativa. Ahí sí que es cierto que cuando están las cosas bien hechas, joder, que intentas usar levadura autóctona, que maduras la uva como quieres. Sí que es cierto que un gran catador es capaz de diferenciarte el origen de la uva. Pero ahí te vas ya a casi a gente que es como el de las series de Las Gotas de Dios, ¿no? O sea, pero es cierto que es capaz un poquito de intuir. ¿Por qué? Porque al final el clima es diferente, la zona es diferente y es Por cierto cierto, que si tienes podéis ver la serie toques Las Gotas de diferentes. Dios, es preciosa. Sí. Para los aficionados del vino, pues búscala, Las Gotas de Dios. Vale, yo os iba a preguntar, hablabas antes cuando hablabas del natural, del punto exacto de maduración y demás, iba a ir un poco por esas bodegas más industrializadas. ¿Es posible hacer ese tipo de vinos con ese cariño, con esa exactitud, ese mimo en bodegas como vemos ahora, grandísimas bodegas? Os pongo en un compromiso, a ver, pero... Es muy difícil. Yo creo que conviven dos modelos en el mundo del vino. Por un lado, la bodega familiar, la bodega pequeña, en la que todo el mundo participa con el viñedo es en propiedad, el volumen es reducido, aunque bueno, pues estamos hablando que puede haber pues en torno desde 50.000 a 2 millones de botellas, o sea, que puede ser un volumen relativo, ¿no? de pequeño. Entonces, ahí hay una implicación constante, trabajo todo el del mundo, pero hay una continuidad, una trazabilidad, un know-how que se transmite en todos los elementos. O sea, es algo como más, no sé si decir artesanal o más real. Ya una bodega industrial, ¿qué pasa? Pues tiene gente contratada en la cual pues usted tiene que hacer A, B y C. Son usted tiene que fábricas hacer D de vino F. y protocolos. Entonces, O sea, está todo muy, muy estandarizado. Entonces, llegar a conseguir algo sublime en esa estandarización a veces es complicado. No digo que no muy pueda complicado. ser, que puede serlo. Pensad que nosotros tenemos nuestro pequeño protocolo en ambas bodegas, pero según como venga cada remolque, tomamos una decisión u otra. Es una bodega grande que llegan 27 remolques en una hora y una uva de cada viña, pues al final es muy complicado. Y luego también esta industrialización
puede dar o es lo que da a estos muchas veces precios de derribo, ¿no? Es decir, que te encuentras en el mercado también. crianzas y reservas a precios... Y también ocurre con la industrialización, lo que se intenta es evitar riesgos a toda costa. Entonces, al evitar riesgos, pierdes excelencia. Y esencia de... Porque muchas veces la línea entre la excelencia y la vulgaridad es tan tenue. Por ejemplo, el vino natural que estamos probando. Ahí fue una apuesta personal en la cual pudimos tirar casi 50.000 kilos de uva. Yo lo pasé muy mal. Porque no me dejaban en bodega todos. No, eso no vamos a hacer. No, yo decía dije, que vamos a hacer eso. 30.000 kilos, la primera prueba. Y le digo, que vamos a probar con 5.000 kilos, 3.000 kilos. Oye, joder, hacemos Fue una imposición. Y me dijo, no, probamos con un depósito entero de 30.000, de los grandes. Y le digo, ostras. No, de 50.000. De 50.000. Y digo, tiene que haber inercia. Y efectivamente el resultado fue muy bueno. Pero José Félix es así, ¿eh? pero pudo haber sido muy malo, ¿no? Entonces, esas cosas ocurren, ¿no? Fue a probar en Rueda el primer viñedo y plantó 42 hectáreas, o sea, para hacer una prueba. Pero es genial porque este vino, en esta cosecha, pues es un vino. El natural que salga el año que viene será un vino completamente distinto, que en estas bodegas más industrializadas es imposible que surja, ¿no? Claro. Al final tú compras... Sí que va a tener el perfil, pero correcto, va a ser un vino que te va a expresar algo completamente diferente que la añada anterior, eso está claro. La maduración va a ser diferente y la carga microbiológica de levaduras de la propia uva va a ser muy diferente y muy marcada por la añada, por el concepto climatológico. Y eso va a venir marcado en el vino. Lo cual no ocurre en un vino industrial, porque en un vino industrial ya la levadura es la que es, se aparta lo que viene de campo de alguna manera, o se añade masivamente la levadura que quieres que fermente. Y se impone, la levadura se impone. Sí, se impone. La industrial se impone a la autóctona. Hemos hablado de lo de dentro, del vino. Ahora, a los de comunicación nos interesa también mucho lo de fuera. Es decir, ¿marca mucho la imagen de la botella, de la etiqueta, del diseño, o eso pasa a un segundo plano en el mundo del vino? Eso para Pablo. Pues, mira, además, hilo con algo que iba a decir antes. Claro, yo, como experiencia propia, yo vengo de fuera, ¿vale? Yo vengo de estudiar, no vengo de estar todo el día metido en la bodega, no vengo de estar todo el día... Y, claro, yo veía el mundo del vino desde lejos, joder, y veía que tomabas una copa y te gustaba, pero no sabías ir más allá. Ahora ya no, ahora, vamos, dominas todo casi a la perfección. Lo mismo pasa con la imagen, ¿no? Yo veo que las bodegas igual más pequeñas no le dan tanta importancia, o no le damos, o no le dábamos tanta importancia a la imagen, porque, joder, creemos muchísimo en el producto de lo que estamos haciendo y que sea tan bueno. Y de repente ves que el consumidor, que es al final la persona que va a comprar el vino, igual no entiende tanto de vino, pero es cierto que compra la botella por el ojo, muchas veces. Y cuando tienes una imagen bonita y tienes una imagen cuidada y tienes una imagen que llama la atención, es cierto que mejora. Por ejemplo, un claro ejemplo es el Esperanza Blanco. El Esperanza Blanco teníamos un vinazo, llevamos teniendo muchos años un vino muy bueno, y fue cambiar de imagen el año pasado y ha sido una pasada cómo han crecido las ventas. O sea, una pasada. Yo es un ejemplo que pongo siempre, que teníamos una imagen un poquito cuidada o más descuidada dentro de que no estaba mal, pero ha sido meter una etiqueta muy chula, ¡pum!, y las ventas han subido. Y dices, pues es importante. Pues creo que también es muy importante darse a conocer de la manera correcta y tener una imagen correcta. Nosotros cuando hemos trabajado con vosotros, estamos ayudando en lo que podemos en la parte de comunicación. Antes habéis dicho, defíneme el vino, ninguno habéis dicho, nosotros creemos que tenéis vinos con historia. Es porque vuestros vinos, o sea, no son tinto, blanco, rosado, sino que tenemos el Chupete, tenemos el Esperanza. Creo que aunque lo hemos hablado en capítulos y hemos contado nosotros, como el teléfono roto, la historia, contarnos de primera mano, Pablo, ¿qué es el vino Chupete? ¿De dónde viene? Chupete, joder, qué historia más bonita y a la vez tan espontánea, ¿no? No sé si conocéis los viñedos singulares. Pues es una categoría nueva que ha sacado la denominación de origen calificada Rioja, para desvincularse un poquito de lo que es crianza, reserva, gran reserva, que lo único que te está diciendo es el tiempo que tiene el vino en barrica y en jaulón, ¿no? Y se ha centrado mucho más en lo que es la calidad de los vinos y en la selección de viñedos premium que hay en Rioja.
Entonces, para empezar, el viñedo tiene que tener más de 35 años, en este caso 45, tiene que tener un suelo especial, ser un poquito diferente a lo que hay en la zona, tienes que vendimiarlo a mano, elaborarlo exclusivamente de ese viñedo y luego pasar una doble cata a ciegas con más de 93 puntos técnicos para cada añada. Y además tiene que tener un nombre y una marca diferente para cada viñedo que tengas como viñedo singular. ¿Por qué nace la historia del chupete? Pues bueno, este viñedo, que es una garnacha, está en el alto del Montecillo de San Adrián. Y pensando un día, ¿verdad? Joder, ¿qué nombre le ponemos? Viña del Alto del Montecillo, viña de tal. Joder, se quedó así José Félix y me dice, si enterramos tu chupete ahí, ¿no? Y le digo, ostras, pues es verdad. Entonces, la historia es muy chula porque cuando yo era pequeño, yo era muy nervioso, estaba todo el día con el chupete en la boca. Lo intentamos dejar, se lo llevé a los Reyes Magos, pues no hubo manera, se lo dejé a los Gigantes de Pamplona y se lo colgué del dedo, tampoco había manera. Y claro, vino José Félix, me llevó a esta finca, que como hemos dicho antes es la primera finca que le deja mi abuelo Tomás a mi padre pues para que empiece a producir uva. Es cuando me lleva allí y no sé qué me contó, yo no sé qué me dijo. El caso es que lo enterramos juntos y yo lo dejé para siempre, ¿no? Entonces, pues, yendo a ese momento y recordando un poquito pues, aquella historia, fue por qué surgió este nombre y por eso se llama así, Viña Alto del Chupete. Nació el chupete, que además es un vino extraordinario. ¿Cómo describid un poco vuestro vino? Vended este producto que es... No, volviendo a eso de por qué comprar un vino de este nivel en vez de comprar un vino de 10 euros, vamos a decir. Para empezar, te estás asegurando ya con la tirilla de atrás de viñedo singular que lo han catado 8 personas del comité de la DOCA Rioja a ciegas y te están dando un doble ok de que el vino es extraordinario en cada añada, ¿no? Eso, pues, primero te ayuda a saber que es un producto de calidad. Pero, ¿por qué tiene este precio, ¿no? ¿Por qué vale tanto un vino de estas maneras? Primero, porque lo vendimias a mano. Tiras cualquier grano de uva que no veas que sea correcto y que esté en la madurez óptima, se descarta. Lo elaboras en un depósito aparte, cogido en cajas. Tienes que llevar las cajas a la bodega. Nosotros, además, lo enfriamos las uvas antes de la fermentación. Fermentamos de una manera súper lenta. Lo llevamos a las mejores barricas que compramos en la bodega. O sea, lo tratas con tanto cariño, pruebas barrica a barrica, luego a la hora de sacarlo, y la barrica que no esté correcta, la descartas también. O sea, son vinos en el que pones todo tu amor, dedicas muchísimo, muchísimo tiempo y al final pues tienes un producto que bueno, para que veáis simplemente. Todas las botellas están lacradas a mano, que es un punto extra, ¿no? También. No sé si quieres decir algo más. La verdad son vinos que haces con un cariño y con un tacto y una sensibilidad diferente. Teníamos un buen amigo que le llamaba la viña de las gominolas, porque es una viña injertada a suelo y no es clonal, sino que hay una infinidad de individuos varietales. Hay garnacha blanca, hay garnacha, mayoritariamente garnacha tinta, y hay alguna otra cosa, pero que hay garnacha roya, hay garnacha... Entonces es un viñedo muy divertido. Y luego el resultado es pues eso, un vino muy sedoso, amable, frutal, rico, largo. Y voy a hacer un pequeño inciso. El 15% de ese viñedo es de garnacha blanca, porque antes se solía plantar de esa manera. Y esta añada, por ejemplo... Perdona, se solía plantar, pero con mucha inteligencia. Hombre, claro. Porque la uva blanca da estabilidad al color en los tintos. Correcto. Y de alguna forma los abuelos plantaban entre un 5 y un 10 o un 15%, hasta un 15% de uvas blancas salteadas en las tintas. Para mezclarlo luego todo en bodega, pero directamente desde el viñedo. O sea, y ahora mismo Rioja permite un 5% de mezcla en los tintos. En los tintos puedes meter un 5% de blanco por eso. Es el chupete. Es el chupete. Pero vamos, tenemos el otro. Que a la jefa. A la jefa. A la jefa. Señora, esa que responde aquí el jefe. Bueno, a ver... Hay un vino que se llama Esperanza. Vamos a ver. Que es lo último que se pierde, ¿no? Eso, la esperanza es lo último que se pierde y que así sea. Bueno, la bodega es una bodega familiar. Realmente, cuando haces el vino, ¿y ahora qué nombre pones? ¿Qué nombre pones? A mí me daba mucha vergüenza la primera vez de pensar, joder, bueno, ya voy a firmar el vino, pongo abajo JF Arriozu, vale, o José Félix Arriozu, vale.
Pero cuando marca JF Arriezu, a mí me costó muchas horas de sueño. Y esa vanidad y al final decidir dar el paso, digo, bueno, pues salgo al ruedo. Si me tienen que dar tortas, que me las den, para bien y para mal. Y pusimos la marca JF Arriezu. Y claro, muchas veces, a espaldas el entorno de, fíjate, y encima, y le parece que se ha pensado y pone su nombre y es tal. difícil, ¿verdad? Hay una línea Sí. entre el branding personal, la marca Eso es. personal y la vanidad. Sí. Creo que es una de las cosas que cuesta mucho el trabajarlo. Así es. Entonces fue algo que me costó decidirlo, pero cuando lo decides, pues ya está, para bien y para mal, adelante. Y entonces yo creo que ahora mismo nos representa muy bien, de que es una bodega familiar, de que cada vino tiene su sitio en la familia. Y claro, pues en las celebraciones o en el día a día con la familia, pues mi mujer... pues de vez en cuando me las tiraba así, ¿no? Le pone el nombre a su vino. Y entonces un día cuando acabaron, tenemos 3 hijos, Pablo es el mayor, cuando acabaron el colegio, estaban todavía en bachiller y en secundaria, pues la verdad que son unos tíos brillantes y sacan unas notas. Entonces quisimos celebrar, festejar entre los 5, pues que habían acabado el curso, que yo había acabado también un poco la época más dura para nosotros de trabajo, es la primavera, y quedamos a comer. Entonces le habíamos preparado, mi mujer es muy intensa, se está en todo, ya la conocéis. Entonces le preparamos una sorpresa entre los 3 hijos y yo, que fue, registramos una marca, de Esperanza, que es su nombre. Lo difícil era que no se enterara, pero lo conseguimos y entonces la idea fue crear una nueva línea de vinos que representara un poco, o que fuera un poco lo más representativo de las 2 zonas en las que trabajamos, Rueda y Rioja. Que fuera un vino más trabajado, de más nivel, de más categoría y bueno, un homenaje a ella. Al final, que siempre, cuando yo he estado toda la vida por ahí dando tumbos como las cabras por los montes, pues mi mujer estaba atrás en la retaguardia cuidando a las criaturas y poniendo las firmas. Y bueno, de alguna manera pues era un homenaje merecido a ella. Y de ahí viene el nombre, viene todo y es lo que hemos hecho. Son 2 vinos, que tanto el de Rueda como el de Rioja, que están creciendo en cuanto a concepto. Es algo que yo lo tengo muy, muy claro y luego nos están dando muchas alegrías, la verdad. Ponerle a un vino tu apellido es una responsabilidad, pero ponerle el de tu mujer ya es de valientes. Bueno, pues ya tenemos el chupete de Pablo, Esperanza de la Mater y JF Arriezu mío. Y no han salido malos, ¿no? Salido no malos. solamente por lo que decimos nosotros que lo hemos probado, sino porque acabáis de ser nombrados la bodega triunfadora de los premios Ecovino 2025, donde habéis sacado ni más ni menos que un gran oro y 2 oros. Contarnos un poco, luciros, eso es, vamos. Bueno, pues sí. A ver, los premios siempre es algo anecdótico entre comillas, pero de alguna manera te reconocen un poco la trayectoria. O sea, entonces, en la historia de los premios, quizás yo no sé, a mí ha habido 4 premios que me han marcado. Como que me ha hecho especial ilusión, ¿no? Porque tú vas a un concurso y que te den un oro, pues está bien, ¿no? O que te den una puntuación alta, pues está muy bien también. Pero, hay cosas... Me acuerdo la primera vez en 2017 que fuimos con el Verdejo a ProWein en Alemania, en Düsseldorf. Allí es donde, bueno, es la mayor feria del mundo de vinos, y nos reconocieron como mejor verdejo de España. Y claro, yo dije, wow, esto es... Entonces, para mí aquello fue lo máximo, ¿no? Claro, pues imagínate, estábamos ahí 12.000 bodegas de todo el mundo. Y mejor verdejo de España. Claro, el verdejo solo hay en España, ¿no? En aquel momento, ¿no? En 2017. Y yo no cabía en mí de gozo. Digo, ahora vamos a tener aquí una lista una cola de distribuidores que quieren distribuirnos el vino en Alemania y en todo el mundo. Curiosamente, ni uno, ¿eh? Pero bueno, fue un premio que realmente me hizo muchísima ilusión. Otro premio que me hizo especialmente ilusión fue... nos concedieron Mejor Vino Blanco de Castilla y León al de Esperanza 2019. Y fue considerado vino institucional de la Diputación de Valladolid 2020 y 2021, cuando la pandemia. Y claro, pues digo, joder, un navarro que vaya y le casquen ahí en Castilla y León, Mejor Vino Blanco de Castilla y León, en un concurso institucional, allí en el Castillo de Peñafiel, pues me dio una satisfacción esta. Y luego quizás
pues este gran oro de Led Esperanza Blanco pues también es algo muy, muy especial. Y además en una batalla que es un poco David contra Goliat, ¿no? Porque me imagino que esos premios, en las puntuaciones, guías Peñín y demás, supongo que hay también mucha política y que las bodegas más grandes parten con cierta ventaja, ¿no? Igual no os podéis mojar del todo lo que pensáis, pero... Bueno, al final todo es dinero en el mundo empresarial y hasta cierto punto hay, pues bueno, si tú contratas mucha publicidad en un sitio, pues evidentemente te van a tratar un poquito mejor o... Claro, todo es un cierto equilibrio, ¿no? En todo. Y lo que es cierto que estos premios, pues justo se han definido desde que se crearon un poquito por eso, ¿no? De decir, oye, nosotros no... O sea, cataciegas, vamos impoluta, venís aquí quien queráis para que veáis que esto es cataciegas. Y hemos sido reconocidos todos los años en estos premios, ya sea con oros, platas, pero es cierto que bueno, primer gran oro en estos premios, pues la verdad que es una ilusión extra. Yo creo que nos toca ir terminando, te quiere decir. Yo quiero añadir algo que no sé si vais a preguntar, pero si me vais a preguntar, yo quiero abanderar, quiero hacer un reclamo navarro, porque somos navarros, y a todas las administraciones de los últimos años en Navarra, que ha habido una especie de vergüenza hacia algo que es patrimonio de todos los navarros, que es el Rioja. Porque el Rioja es patrimonio de todos los navarros y parece ser que no existimos. Y os voy a dar varios datos. El PIB o la aportación al PIB navarro de los 8 pueblos que pertenecen al Rioja es más del doble que el resto de pueblos de la DEO Navarra. Sin quitarle nada a la DEO Navarra, que tenemos grandísimos amigos y que es genial, el Rioja Navarro es el patito feo de toda esta historia. Y quiero decir que en su día, allá por el año 82, tanto País Vasco como Navarra debieron haber defendido el nombre de Rioja y no lo hicieron. No lo hicieron porque el Rioja hacía referencia a una DEO, como todas las grandes DEOs que las surca un gran río. El Rioja es izquierda y derecha el río Ebro. A un lado está Álava y Navarra y al otro lado está la antigua provincia de Logroño, hasta el punto de que una gran parte o más de la mitad de la provincia de Logroño, hoy Comunidad Autónoma de La Rioja, no pertenece a la DOCA. Por eso quiero hacer una pequeña reivindicación, ¿no? No sé, habíamos hablado alguna vez de intentar estimular o potenciar el nombre Rioja del Reino, haciendo referencia a los vinos de estos 8 pueblos. Y creo que es un poco el patito feo y el olvidado. Tú ahora mismo en Pamplona no pruebas un vino que no sea de Navarra y dices Rioja y Rioja dice, no, es que eso es... No, caray. Sí, se hace casi más una idea administrativa, ¿no? De la comunidad que del río, que es lo que... Y la comunidad se apropió del nombre de la DEO y lo tenía que haber defendido en su momento tanto Navarra como País Vasco. ¿Y qué ocurre también? País Vasco pues es muy cuidado todos sus viticultores y sus bodegas, pero Navarra no, porque está la DEO Navarra y entonces como de alguna manera hay un poco de confusión entre los políticos, la administración. Y de falsa competencia, porque es una falsa competencia dentro de la comunidad. También ha habido lío hablando de política y de DEOs y demás, con el País Vasco, el PNV, la DEO Rioja, también ha habido su... Sí, bueno, ahí están que bueno, pues quieren evidentemente es un tema más político que real, que geográfico. ¿O quieren crear una sub-DEO? ¿Cómo es esto? Claro, sí, ahí están con viñedos de Álava y hay una parte... Pero bueno, también es cierto que los intereses comerciales de las grandes bodegas y de mucha mediana bodega pues están muy interrelacionados a ambos lados o a ambos márgenes del Ebro y es complicado. Es complicado que eso... A ver, sí que hay mucho interés por parte del nacionalismo vasco en que eso sea así, pero a nivel empresarial es complicado. Si se va a llegar a hacer, pues bueno, pues hemos visto muchas cosas a nivel político que salen adelante con voluntad política, ¿no? Pero hemos visto que tiene uva, sulfitos, política, economía, te quiero decir. O sea, el mundo del vino tiene muchos ingredientes. Claro. Yo te quiero preguntar, José Félix, ya para ir avanzando hacia el final,
por un proyecto tuyo o vuestro, que es el de las almendras, el de los almendros. Una cosa nueva que no es vino, pero que siempre estás innovando. O sea, estás ahí, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, de alguna manera soy un poco, no sé si... me he movido durante mi vida profesional por retos, ¿no? Y cuando conseguía algo, como que, bueno, ya está, ya lo he conseguido y ahora otra cosa, ¿no? Entonces, sí que inicio muchos proyectos siempre. Ahora estamos con unos cuantos. Estamos haciendo, como dices, almendras, estamos haciendo pistacho, estamos haciendo trufa, estamos haciendo nuez pecana, estamos haciendo pues bastantes cosas. Pero el proyecto central, evidentemente, es el vino y donde nos exige día a día el máximo. Y esto de las almendras, pues cuando se incorpora Pablo conmigo, presuponiendo un poco que venían tiempos difíciles, complejos, porque está cayendo el consumo de vino. Rioja tiene una crisis terrible de ventas y bueno, pues el sector no está bien. En este momento no está bien y lo estamos sufriendo mucho. Pero previendo eso, pues intentamos hacer una apuesta por diversificar. Y bueno, nos pusimos con las almendras, también de una manera ciertamente innovadora, con unos sistemas de conducción realmente novedosos. Entonces, bueno, pues intentando que subsista la empresa por encima de los vaivenes que pueda haber en un momento dado de mercado. No poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Volviendo al vino, ¿cómo os imagináis el sector vinícola que decías, que está, al menos en la DO Rioja, en un problema? También a nivel general se consume menos. Dentro de 15, 20 años, ¿hacia dónde estamos caminando? A 10 años, por no fiarlo tan largo. Pues mira, ahora, en el futuro más cercano, lo que sí que está pasando es que se está plantando mucho más blanco y se está injertando mucho más blanco. Nosotros lo vemos en primera persona. Sí, hoy mandabais un vídeo correcto, injertando a blanco. El consumo de blanco está creciendo y las DOs pues no se quedan atrás. Lógicamente, las plantaciones y los kilos de uva van a aumentar en blanco, ¿no? La tendencia, pues da mucha pena, pero vamos a ir hacia vinos desalcoholizados. Se va a intentar, así como se ha metido ya en el mercado la cerveza 0,0, yo veo que poco a poco se va a intentar ir a los vinos 0,0. Que para mí, pues bueno, es algo que es complicado porque pierde la esencia del vino y se le quita muchísimo a lo que es el vino. Sí, yo creo también que se va a beber menos, pero se va a beber mejor. Eso es. Yo creo también que hay una tendencia muy interesante que al vino ya, además de pedirle esa calidad que se da por supuesta, pues aquí se está pidiendo una historia, un algo que me transmita algo más, ¿no? Que vinos buenos hay muchos, ¿no? Pero pues una cercanía, pues eso, a lo mejor en nuestro caso pues el concepto de familia, el concepto de ecológico, el concepto de cercanía, el concepto de, en otros casos puede ser otra cosa. Luego el enoturismo yo creo que va a seguir creciendo muchísimo, sí. Está creciendo pero va a crecer mucho más. Al final, pues lo que hablábamos, todo ligado a eso, ¿no? A esa historia, claro. Ahora hay muchas bodegas que no tienen ni bodega ni viñedo, que parece un poco ahí absurdo, pero son todo por paras y tienen nombre y tienen marca y venden. Eso creo que va a ir poquito a poco a menos. Y bueno, pues todo lo que es proyectos de enoturismo, de comer en bodega, de hacer un evento en bodega, pues eso creo que va a ir creciendo. Y luego además... Vosotros también estáis haciendo ahí vuestros pinitos, bueno, ¿no? Poquito a poco, porque al final, como hemos dicho, pues está la cosa complicada, la tesitura ahora mismo no es la mejor y... La vida del autónomo es 24/7 y es dura. Y hay que invertir no mucho dinero, pero sí que hay que invertir algo para poder empezar a hacer las cosas bien, porque no puedes llevar a la gente a la bodega y que no estén a gusto ni ofrezcas algo de calidad, sino que hay que pensar las cosas bien y en eso estamos, eso es cierto. Hemos empezado ya a dar catas, la gente se va de las visitas encantadísima, pero bueno, tenemos que seguir mejorando y seguir desarrollando un poquito pues este área, ¿no? Siempre acabamos el podcast con la misma pregunta, en este caso se la vamos a hacer a José Félix. Si te encontraras o encontrases con el José Félix recién llegado de México, ¿qué le dirías? Uy. Pues tira para adelante que el camino vale la pena. Qué guay. Breve y conciso. ¿Y tú, Pablo, si te encuentras con el Pablo recién acabado biológicas en la universidad, qué le dirías?
Has dicho que solo se le ibas a hacer a José Félix, ¿eh? Pero, Pues que no sufras tanto en los momentos de sufrimiento, que mire las cosas con más perspectiva y lo mismo, que luches y tires para adelante, que luego realmente las cosas merecen la pena. Está guay porque, y solemos acabar aquí, pero lo siento. No, pero quiero decir, siempre se vincula a los gente de campo, agricultores, tal, y dice, están todo el día quejándose, todos son problemas, todo tal. Pero mola mucho porque vosotros reconocéis todas las dificultades que hay, que habéis pasado, que pasáis, que si los hongos, que si las tormentas, el granizo de ayer, etcétera. Pero lo vivís, o sea, vivís con una ilusión tremenda vuestro proyecto. Y Es que si no tienes ilusión, transmitís pasión. sí. Yo me siento afortunado todas las mañanas, ¿eh? Yo miro el cielo, miro el viñedo, miro el campo y digo, ¡buah! ¿Qué más hay que pedir a la vida, no? Más que trabajo, ilusión, familia, salud y lo tenemos todo. Pues mira, yo quiero terminar, ahora sí que ya, dando las gracias a José Félix, a Esperanza, que fue con los que me junté para tomar aquel vino y convencerles de la locura del podcast, a Pablo, por supuesto, y también en representación tanto de Miriam como de Fermín, como de Idoia, que están detrás y están apoyando, Pablo, Xavier, que ha estado también ayudando las últimas semanas, por hacer realidad este proyecto. Y es un proyecto que ahora, si os digo la verdad, entra en un periodo de estudio y de reflexión, porque nuestra idea era hacer hasta julio, hemos llegado a julio, ahora cogemos vacaciones, creo que son merecidas, vamos a parar 2 meses y en esos 2 meses vamos a decidir un poco qué hacer con el podcast, porque el objetivo que teníamos era charlar con gente como vosotros, disfrutar con gente como vosotros, Beber vino, ¿no? beber vino y demostrarnos también a nosotros mismos que éramos capaces de crear un producto comunicativo que ha pasado de los 3 millones y medio de visualizaciones si sumamos todas las plataformas, tanto Spotify, TikTok, Instagram como YouTube, que creo que brindaremos nosotros también con todo el equipo y que os hayáis sumado. Me parece que es un verdadero privilegio y que si os hemos ayudado a que la gente conozca un poquito las bodegas de JF Arriezo, porque a José Félix le conoce mucha gente y mucha gente, además todo el mundo le quiere. A Pablo también es otra persona que todo el mundo ya lo identifica con el sector del vino. No quiero contaros ya a Félix, vuestro hermano de hijo, El artista. que es el artista, un cantante que tiene un futurazo por delante tremendo. Y no me olvido de Clara y de Esperanza, que están ahí. Yo creo que os dan también ese pozo y ese confort en un momento dado cuando viene la tempestad. Es la razón de existir muchas cosas, sí. Pues nada, daros las gracias. No sabemos qué vamos a hacer, os dejamos también con la duda porque vamos a reflexionar, vamos a ver para dónde tiramos y queremos daros las gracias también a todos los que habéis estado durante todas estas semanas acompañándonos y que paséis un buen verano y que descanséis y nos vemos muy pronto. Yo, Gracias. al contrario, las gracias a vosotros por darnos la oportunidad, por participar en un proyecto tan chulo. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, vino para charlar, brindamos por ello, ¿no? Salud. Salud por vosotros. Has escuchado Vino para charlar, un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo.